Bien, hermanos, dígame usted qué tiene que ver cada una de estas cosas o personas con todas las demás. ¿Qué tienen que ver estas cosas que van a aparecer juntas? ¿Cómo podemos unir las siguientes piezas? En primer lugar, vamos a ver cuál es la primera pieza del rompecabezas. Un joven de Mongolia. Es el primer elemento de la historia. Un joven de Mongolia, ese país en Asia, ahí mire, cerca de Rusia y cerca de China. Mongoles, ¿verdad? Pero no el término, sino la nacionalidad. Un joven mongol. A continuación tenemos un joven de Tanzania. ¿A dónde está Tanzania, hermanos? En África, ¿verdad? Otro continente, otro tipo de piel, otra raza, ¿verdad? Totalmente se ve la diferencia ahí. Ahí está África y ahí está Tanzania. Así que tenemos un joven de Mongolia y tenemos un joven de Tanzania. En tercer lugar, tenemos una universidad en Rusia. Trate de conectar todos esos puntos, hermanos. Un joven de Mongolia, un joven de Tanzania, una universidad en Rusia, ese gran país que está una parte en Asia y una parte pues con Europa. ¿Qué más tenemos? Un grupo de turistas estadounidenses, ahí en sus shorts, ¿verdad? De paseo. Luego tenemos un grupo de estadounidenses nativos, pieles rojas y cristianos. Pieles rojas, ¿verdad? Los que en verdad eran los dueños de la tierra y que aún existen por ahí. Luego tenemos un rodeo, ahí donde se montan caballos y hay espectáculos de ese tipo. Después, hermanos, tenemos un platillo delicioso, hígado de cabra y grasa, ¿verdad? Ahí ve así de cena, se lo lleva, ¿verdad? Hígado de cabra y grasa. Y en último lugar, tenemos un pequeño cordero. Un pequeño cordero. ¿Tiene sentido unir esas piezas, hermanos? No. Pero para nuestro Dios, que arma rompecabezas increíbles, esta historia tiene sentido. Estas son las piezas de un rompecabezas que Dios utilizó de varios lugares del mundo para formar la primera iglesia cristiana en Mongolia. Todo esto Dios lo conectó para formar una iglesia cristiana. El joven del principio, regresamos a él, de Mongolia, llamado Yi, lo enviaron a una universidad en Rusia. Por eso estaba la universidad. En esa universidad se hizo amigo de un joven, ¿de dónde, hermanos? De Tanzania, África. Y entre ambos trataban de aprender inglés. El joven de Tanzania le regaló una Biblia en inglés para que practicara el idioma y para aprender mejor. Así que este joven Yi estudió inglés y leía la Biblia para practicar su inglés por 7 años. Era el lugar al que iba para practicar inglés. Cuando este joven regresó a Mongolia, graduado ya de la universidad, se convirtió en un popular guía turístico para gente que hablaba inglés. Y en 1987 aparecieron un grupo de turistas americanos. Entre ellos había una persona que parecía muy diferente a las demás. Yi se le acercó y le preguntó si conocía algo acerca del Dios de la Biblia. Y aquel hombre le dijo sí. El turista le compartió allí lo que le hacía falta entender y en aquel momento Yi se convirtió en cristiano. En ese tiempo, bueno, y aún ahora ser cristiano en Mongolia era pena de muerte. Así que aquel hombre le dijo allí, esta fe que te estoy dejando puede traer muchos riesgos, pero te vas a encontrar con más personas que compartirán tu fe. Pasaron los años y llegó a Mongolia un grupo de indios americanos, ¿verdad? Pieles rojas. Y tuvieron un convivio y armaron un rodeo para compartir con la gente de Mongolia. Así que estaban por ahí celebrando los jinetes de Mongolia, los jinetes americanos, y aún había gente del gobierno en parte de la celebración. Los pieles rojas cantaron una alabanza llamada Plegaria al Señor. Y los pieles rojas invitaron a varios que estaban participando a una fiesta.
Cuando estaban sentados, comenzaron a alimentarse con el hígado de cabra, bien sumergido en grasa, un platillo típico de los Pieles Rojas. Y los mongoles les dijeron: eso también es lo que nosotros nos gusta comer, y agarraron una gran confianza, ¿verdad? Y hicieron una amistad ahí en base a la comida. El anfitrión que estaba organizando, el que había prestado la casa de ahí de Mongolia, había perdido un hijo recientemente y dio como regalo un cordero a una joven que estaba en ese grupo de los indios americanos. Le dio el cordero como regalo. En ese momento el padre de la chica tomó el cordero y comenzó a compartirles a estas personas en Mongolia acerca de Dios, quien había dado a su hijo el cordero de Dios para perdón de pecados. Esa noche varias personas en Mongolia se convirtieron a Cristo, y unos años después otro grupo de cristianos misioneros llegó desde Ohio y se sorprendieron al descubrir a tantos cristianos. Les ayudaron, les entrenaron, y un poco de tiempo después, el que más conocía la Biblia, ¿quién será, hermanos? El joven de Mongolia fue nombrado el pastor de la primera iglesia cristiana en Mongolia. Solo Dios, hermanos, puede mover todas las piezas de esta historia para cumplir su propósito. Porque, hermanos, nuestro Dios es un Dios que dirige, que prepara nuestro camino. El Dios que usted y yo tenemos comienza a conectar piezas que parecerían no tienen nada que ver una con otra, y comienza a conectarlas para llevarlo a usted a los pies de Él y a cumplir su propósito. La palabra de Dios declara que no hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Si usted está en este lugar y usted está buscando de Dios, es porque Dios de manera providencial ha movido tantas piezas en su vida para acercarlo a Él y que usted conozca del amor del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, el libro que estamos estudiando. Y precisamente en el libro de Jonás encontramos a este Dios que puede dirigir nuestra vida, a este Dios que puede preparar nuestro camino. Y ese es el título de nuestro mensaje esta noche: el Dios que prepara nuestro camino. Y vamos a estar ahí en diferentes pasajes del libro de Jonás, así que yo le voy a pedir que se quede ahí en ese libro. Es el único que vamos a estar revisando, así que téngalo usted ahí preparado, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, que Dios prepara nuestro camino usando todos los medios necesarios. El Señor usará todos los medios que sean necesarios para preparar nuestro camino, para dirigir nuestro camino, para llevar nuestro camino al propósito que Él tiene para nosotros. Y Él en el libro de Jonás demuestra esta verdad preparando una serie de cosas en la vida del profeta, de tal manera que el profeta llega a cumplir el propósito de Dios y llega a ser transformado a través de la obra de Dios en la vida de él. Ahora, Jonás, como ustedes saben, había sido llamado por Dios, y eso lo estudiamos ya el miércoles pasado. Jonás es llamado por Dios para llevar un mensaje a la ciudad de Nínive. Ahora, Jonás no quiere ir, quizás una de las razones principales porque es racista, ¿verdad? No quiere juntarse y no quiere que la gente de Nínive conozca de Dios. Es una gente pagana, es una gente con la que él no quiere estar, y él no cree que ellos merezcan el amor de Dios. Así que Jonás sale cuando recibe el llamado de Dios, pero sale rumbo a Tarsis, en dirección contraria a lo que Dios le había mandado. En ese momento, observe, él se sube a una nave, a un barco, y comienza a navegar hacia esta ciudad, y observe el versículo 4 del capítulo 1 de Jonás. Versículo 4. Jonás ya está ahí, compró su pasaje, se subió al crucero, y en el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora mire cómo Dios comienza a preparar todas las cosas para que Jonás cumpla el propósito que Dios tiene para su vida. En primer lugar, ¿qué es lo que Dios prepara? Una tormenta. Una tormenta tan grande que los marineros experimentados tienen miedo de ella. Comienzan a botar los alimentos, comienzan a botar todo lo que pueda ser una carga para el barco. Y en medio de todo esto, Jonás está dormido, ¿verdad? Él está tranquilito huyendo de Dios. ¿Cómo son las cosas, verdad? Podemos estar tranquilos y escapando de Dios. Jonás lo estaba. Y entonces lo van a despertar y le dicen: ¿y qué te pasa? Orale vos también a tu Dios a ver si ese Dios nos puede salvar. Y como no pasa nada, tiran suertes ahí. Fíjese cómo son las cosas. ¿Y sobre quién cae la suerte? Miren, hoy me contó una hermana, no sé, ¿verdad? Que una vez iban con el hermano Mauricio en la van y se apagó y no arrancaba, me dijo. Y el hermano Mauricio dijo: ¿quién es el Jonás de este microbús? Dijo. Y se bajó alguien, dice, que me reservo, ¿verdad? Y cuando se bajó, dicen que arrancó el carro ahí. Lo iban a dejar, ¿verdad? Y la suerte le cae sobre Jonás. Y ellos dicen: ¿qué hiciste para que esta gran tormenta nos haya alcanzado? ¿Por qué, Jonás? ¿Qué nos has hecho? Y él les dice: bueno, sí, es mi culpa. Esta tormenta es a causa mía. Para que la tormenta se calme, tírenme por la borda, échenme al mar. Ahora, los marineros son bien cristianos. ¿Cómo vas a creer, Jonás? Bueno, ellos eran paganos, ¿verdad? Pero no querían tirar a Jonás. Y hacen el esfuerzo, pero finalmente es necesario tirar a Jonás por la borda. Y al nomás, chupluc, ¿verdad? Y se quita la tormenta. Cae Jonás y la tormenta se calma. Porque Dios controla la naturaleza. A veces creemos que la naturaleza no está bajo el control de Dios, pero la Biblia nos enseña una y otra vez que la naturaleza está bajo el control de Dios. Él puede enviar la lluvia para bendecir a su pueblo y dar alimento, o puede secar la tierra para juzgar a una nación. Entonces Dios, que controla la naturaleza, prepara una tormenta y la calma cuando Jonás es expulsado de aquel barco. Una isla donde tenemos hermanos de Oasis, República Dominicana, tiene 24 días en alerta porque está lloviendo, los ríos están desbordados, las presas están rebalsando. Y los hermanos de allá dicen: ¿cómo es pensar que quien está en control de todas estas cosas, quién es? Dios. Y está cumpliendo su propósito y está preparando algo en nuestra nación, a pesar que se ve una tormenta a nuestro alrededor. Por cierto, podemos orar por nuestros hermanos allá en Dominicana. Ahora, lo curioso, hermanos, es que la vida de Jonás pudo haber terminado ahí. Se pudo haber ahogado, pudo llegar un tiburón blanco. Había tantas cosas que le podían pasar a Jonás. Y sin embargo, Dios utilizará todos los medios necesarios para que usted y yo lleguemos a su propósito. Entonces, en segundo lugar, observe lo que dice el versículo 17. Versículo 17. Y una vez más hay un pero. Y aparece una palabra que se repite a lo largo del libro de Jonás. Pero Jehová tenía, ¿qué dice, hermanos? Preparado. Esa es una palabra que la va a ver una y otra vez en el libro de Jonás, porque Dios prepara nuestro camino. Y dice: Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, miren, hay gente, los ateos dicen que las ballenas tienen demasiado delgado aquí ¿cómo se llama esto? La tráquea, la garganta, y que por ahí un hombre no pasa. Bueno, para empezar no dice que es una ballena, ¿verdad? En segundo lugar dicen: ¿cómo van a creer que un pez y que si un hombre entra y que 3 días vivos allá adentro?
Hermanos, en primer lugar dice que Dios había ¿qué? Preparado. Este no era un pez cualquiera, este era un pez que Dios había preparado para su propósito. Y amados hermanos, si no somos capaces de creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, no podríamos llamarnos creyentes. Dios es capaz de preparar un pez y de guardar la vida de Jonás 3 días adentro de ese pez. Él es capaz de eso y mucho más, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Jonás está ahí 3 días en el pez y ahí reconoce la grandeza de Dios, ahí reconoce que debe obedecerle a Dios y finalmente es vomitado por el pez cerca de Nínive. Ahora, Jonás tenía la opción de llegar sin vómito, ¿verdad? Pero tuvo que llegar algo vomitado, ¿verdad? Algunos especulan que Jonás a lo mejor iba ya algo blanqueado del ácido que le tuvo que haber comenzado a caer, ¿verdad? Pero bueno, Jonás es expulsado ahí, predica en ese lugar y la ciudad de Nínive se vuelca hacia Dios, comienzan a ayunar, comienzan a orar y entonces Dios dice: Nínive ya no va a ser castigada porque se han arrepentido y me van a buscar de corazón. Mire, si yo fuera un predicador que toda una ciudad se convierte, yo estaría pero feliz, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jonás se enoja, ¿verdad? Usted lo puede leer en el capítulo 4. Entonces él ha recibido, la ciudad se ha convertido y Jonás se enoja y dice: si yo sabía, por eso no quería venir. Que vos, Dios, vos sos muy buena gente, hombre. Imagínate los ninivitas, paganos, mundanos, y toda la ciudad se convierte. Y mi palabra que yo dije que se iban a destruir, sí, profetas, a ver qué soy, ¿verdad? Y Jonás se enoja y comienza a altercar con Dios porque Dios ha salvado a Nínive. Entonces Dios tiene preparadas más lecciones para Jonás. Veamos al 4:6, capítulo 4, versículo 6. Mire cómo Dios va tratando con este hombre, con este profeta, cómo Dios lo va preparando su camino, cómo Dios le va preparando su entendimiento. Jonás 4, versículo 6. Bueno, ahí antes el Señor le dice, ¿verdad? En el 4:4 usted puede leer: Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte? ¿Por qué estás tan enojado? Jonás, ¿qué te pasa? Y Jonás sale, ¿verdad? A ver cómo le iba a ir a la ciudad. Dijo: a lo mejor tal vez Dios todavía manda fuego y los destruye, así que voy a ir a ver y voy a ir a orar para que esa ciudad se destruya, ¿verdad? Pero en el 4:6, mire lo que sucede. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Lo preparó. Él lo preparó. Una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Yo no sé qué fruta le hubiera gustado a usted, pero la que a usted le hubiera gustado le hubiera crecido, ¿verdad? Algunos dirán naranjas, manzanas. Y en medio del desierto, milagrosamente, de un día para otro, una planta crece, le da sombrita, a lo mejor le da fruta, y Jonás comienza a sentir la brisa, ¿verdad? Le hace un mini oasis ahí, y Jonás ya se siente bien, ¿verdad? Y duerme debajo de la calabacera. Ya visto, dicen que hay que hablarle a las plantas, ¿verdad? Y Jonás quizás le dijo: buenas noches, calabacera, que sigas mejor, ¿verdad? Que sigas creciendo. Y durmió. Dios está trabajando en el corazón del profeta. Ahora mira el versículo 7. La lección no termina ahí. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, ¿qué más, hermanos? Un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ahora Dios no solo prepara la calabacera, sino que prepara un gusano, prepara una plaga que en la noche se termina la calabacera y cuando Jonás abre los ojos, la calabacera está seca. Ahora Jonás se enoja, ¿verdad?
Y comienza a decir: mejor me quitaras la vida, Señor, es que vos la tenés conmigo. Primero no quemás la ciudad, ahora me arruinás mi calabacera. Y comienza a pelear Jonás y comienza a discutir una vez más con Dios. Pero mira el versículo 8. Otra preparación del Señor. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Eso quiere decir, es un viento cálido y seco. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y continúa. Ahora mire qué curioso, el Señor le da una nueva lección a Jonás y le dice: Jonás, si tú amaste tanto una calabacera, una planta, si a ti te dolió tanto perder la planta, ¿cómo puedes tener un corazón tan duro para 120,000 personas? ¿Y cómo quieres que les caiga fuego del cielo a seres creados a mi imagen? Le está diciendo el Señor. Un paréntesis en eso, hermanos, que podríamos hacer es respecto a los movimientos ambientalistas. Ahora, ¿será que un cristiano debe cuidar el medio ambiente? Sí. No tire basura en la calle, hermano. No la tire, ¿verdad? Usted es creyente, usted es administrador de todo lo que Dios ha creado. No maltrate a los animales. La Biblia habla que hay que cuidarlos, no hay que ponerles sobre trabajo. Cuídelos. No lo agarre así fuera, chucho, pa. No, hermano. Usted es administrador de todo lo que Dios ha creado. Él dijo sojuzgar la tierra, eso es administrenla, cuiden de ella, siembren el jardín, usen lo que necesitan. Dios quiere que cuidemos el medio ambiente, pero hay un extremo de personas. Hace poco salieron a hacer esta pregunta en la calle: si su perro se está ahogando y su vecino se está ahogando, es su perro, usted lo quiere, ¿verdad? Y el vecino es el que le pone la gran bulla. Es el que hace ahí, le grita a la esposa, ese. Y se están ahogando los dos. Y usted puede salvar solo a uno de ellos. ¿A quién salvaría? ¿Y sabe qué dice casi toda la gente? Al perro. Se nos olvida que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es la corona de la creación. Y mire, a veces hay organizaciones que invierten un montón en el medio ambiente y gente muriéndose de hambre. No podemos desbalancearnos. Debemos cuidar el medio ambiente, sí, Dios nos mandó a eso. Pero ¿qué era más importante, la calabacera o la ciudad de Nínive? La ciudad de Nínive. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es la corona de su creación. Entonces, si cuidamos el medio ambiente, es importante, los cristianos deberían ser los líderes en cuidar de lo que Dios nos ha dado, pero reconociendo que en medio de eso, el ser humano tiene un valor especial para Dios. Y entonces, el Señor le hace esta aclaración al profeta y le sigue enseñando, le prepara su corazón, le prepara su mente, trabaja en el profeta. Ahora, entonces tenemos a este Dios que tiene control de la lluvia, que tiene control del mundo vegetal, Él hace crecer la calabacera, que tiene control del mundo animal porque Él preparó un pez, porque Él preparó un gusano. Tenemos un Dios que lo controla todo. Y eso es la soberanía de Dios. Y ese Dios trabaja para unir las piezas en nuestra vida
y llevarnos a su propósito. Esta es una ilustración, una historia que le pasó al gran predicador Charles Spurgeon en Inglaterra. Él vivió en los 1800. Él fue invitado a predicar a otra ciudad llamada Halifax, y la predicación fue un miércoles, había una gran nevada y hubo cerca de 6,000 personas recibiendo el mensaje de Spurgeon. Las personas fueron saliendo y solo se quedaron cerca de 100 personas. En ese momento una viga de aquel establecimiento se quebró y una parte del techo se estrelló sobre el piso. 2 personas resultaron heridas con sus piernas quebradas. ¿Qué hubiera pasado si el edificio se desmorona unas horas antes? Imagínense las 6,000 personas, el techo cae, la gente comienza a correr, unos quedan soterrados, la gente se pasa llevando una contra otra. Seguramente muchos habrían muerto aquel día. Charles Spurgeon escribe esta historia en su diario y escribe de la siguiente manera: a lo largo del día, el deshielo fue muy rápido. La nieve parecía salir como una masa de nieve y agua y caían ahí sobre aquel lugar. Esta nieve corría por el techo sobre nosotros, provocaba ruido. Era difícil compartir. En nuestro miserable enojo, yo estaba listo para quejarme que la providencia de Dios me había tratado mal. Se derretía el hielo, ¿verdad? Y pasaba el agua y caían los chorros. Y Spurgeon dijo: yo estaba listo para quejarme con la providencia de Dios. Si hubiera sido un congelamiento en lugar de deshielo, el peso del hielo hubiese provocado la caída horas antes. Y entonces este pastor y gran parte de la iglesia probablemente estarían en el otro mundo. Lo que originalmente parecía un fastidio, el agua, el deshielo, en realidad era la providencia de la bendición de Dios sobre aquella iglesia. Hermanos, nuestro Dios prepara todas las cosas y Él tiene control sobre todo. Los animales, las tormentas, los desastres aún están bajo el control de Dios. Nada se escapa de su control. Por eso la Escritura dice: ni 2 pajarillos caen al suelo y son vendidos sin el consentimiento de su Padre Celestial. Entonces Dios está en control de todas las cosas y Él prepara y las une todas para nuestro camino. Ahora, en segundo lugar, hermanos, queremos ver esta noche que Dios prepara nuestro camino para que cumplamos su voluntad. Acompáñenme al versículo 2 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Hasta de esa caída de agua, hermano. Era la ilustración, ¿verdad? Versículo 2. Este es el mensaje de Dios para Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, hermanos, en primer lugar acá nos encontramos que Dios tenía un plan específico para Jonás. A lo largo de las Escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que Dios tiene propósitos específicos para las personas. Nos encontramos al apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, pero Dios había determinado que aquel hombre sería apóstol a los gentiles. Nos encontramos también con el profeta Jeremías, que dando testimonio de la obra de Dios, dice: desde antes que te formase en el vientre, yo te había establecido como profeta a las naciones. En la vida de Oseas tenemos a un hombre que Dios lo envía a buscar una esposa,
que era una prostituta que se iba a escapar de su casa y que a través de eso Dios le iba a mostrar al profeta la infidelidad de su pueblo. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Oseas, en la vida de Gomer, su esposa, porque nuestro Dios tiene planes para las personas. Dios tiene un plan para usted. Y si está sentado en este lugar, tengo la certeza que es porque Dios tiene algo con usted. Tiene un propósito como lo tenía en la vida de Jonás. Tiene un propósito como lo ha tenido en la vida de tantos hombres que están registrados en las Sagradas Escrituras. Y lo más importante no solo es que Dios tiene un plan, sino que Dios lo va a cumplir. Este es el plan que tengo para ti, Jonás. Vas a ir a Nínive. Y aunque Jonás hiciera todo lo humanamente posible para escapar del plan de Dios, aunque Jonás tratara de esconderse, el plan de Dios va a cumplirse en la vida de Jonás. Y él, tarde o temprano, tendría que llegar a Nínive. En segundo lugar, vemos también que Jonás tuvo que ser llevado a lo más profundo. Acompáñeme al capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás, dice, y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, es decir, el plan de Dios se estaba cumpliendo. Pero ahora mire el capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Y Jonás dice en la oración que hace dentro del pez, él dice: me echaste ¿a dónde, hermanos? A lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Vemos, hermanos, que Jonás tuvo que ser llevado hasta lo más profundo. ¿Sabe? Muchas veces los jóvenes preguntan y le dicen a uno: hermano, ¿y por qué es que casi todos los que pasan a dar el testimonio tienen que decir que casi llegaron hasta el fondo de sus vidas? Porque si no estamos en el fondo, muchas veces no alzamos nuestra mirada al Dios de los cielos. Jonás tuvo que llegar hasta el fondo. Jonás tuvo que llegar a un momento donde no tenía más salidas, más opciones. Si usted revisa su vida, si usted revisa cómo Dios lo ha traído hasta él, muchas veces nuestros fallos, nuestros errores, nuestro pecado nos ha ido a hacer caer en un espiral donde llegamos a lo más profundo. Pero aún en medio de eso, el amor de Dios es manifestado, porque Él nos permite llegar hasta ahí para que podamos alzar nuestros ojos y reconocerlo a Él. Ahora, una de mis oraciones es: Señor, que yo te entienda antes de tocar fondo, ¿verdad? Y esa debería ser una buena oración. Señor, que yo te entienda, ¿verdad? Antes de tocar fondo, que no me trague el pez, Señor. Antes quiero entenderte. Y quiero que me des tu gracia, Señor. Quiero conocerte cada día. Esa debería ser nuestra oración. Pero en tercer lugar, en este mismo punto, encontramos también que Dios ordenó al pez que expulsara a Jonás en tierra seca. Eso está en el 3:10. Ahora, una vez más vemos a Dios cuidando al profeta, porque aquel pez bien lo pudo haber soltado a medio océano, ¿verdad? Para que aprendiera un poquito más Jonás y le tocara nadar. Pero Dios tiene tanto cuidado, tanto amor hacia nosotros, hacia sus hijos, que ordena este pez para que Jonás sea expulsado en tierra seca. Ahora, después de esta experiencia, hermanos, Jonás ya está listo para predicar en Nínive. Pero su corazón todavía necesita trabajo.
Fíjese, Jonás está listo para ir a servirle a Dios, a lo que Dios lo había mandado, y Jonás predica, yo me imagino que de mala manera. Dice Dios que si no se arrepienten les cae fuego y lluvia, de fuego y meteoritos y se mueren. 40 días les da. Y ya me voy, ¿verdad? Me imagino a Jonás predicó porque su corazón no estaba listo. Lo vemos en la historia que ya vimos de la calabacera, el gusano. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces andamos sirviendo a Dios, pero nuestro corazón todavía necesita una obra de Él. ¿Sabe? Andamos sirviendo a Dios y estamos enojados con alguien. Y la Biblia es clara, dice, si estás enojado contra alguien, ni ofrenda des. Arréglate con él, luego ve y trae tu ofrenda. No es que la deje de dar, ¿verdad? No, vaya, arréglese y tráigala. Pero a veces estamos así. Estamos haciendo cosas para Dios, pero todavía en nuestro corazón hay como descontento, hay como insatisfacción, no hay plenitud. Eso le pasaba a Jonás. Todavía necesitaba un trabajo extra de Dios en su corazón. Y a lo mejor esta noche, algunas personas podamos decirle al Señor: Señor, hace algo en mi corazón ahora. Esta insatisfacción, esta persona que no puedo perdonar, esta cosa que traigo aquí, ayúdame, Señor. Como tú preparaste con tanto amor, ¿usted se imagina a Dios con tanto amor hizo eso para Jonás? Mandó al pez a que lo expulsara en tierra firme, que cayera sequito ya, ¿verdad? A lo mejor había ahí alguna camisita, nueva ropa, ¿verdad? Tuvo que hallar Jonás. Y Dios lo prepara y le pone la calabacera y le pone el gusano. ¿Por qué Dios no se consumió a Jonás de una vez? Porque lo está preparando como un padre prepara a su hijo y le enseña. Y nuestro buen Dios, como lo hizo en la vida de Jonás, también lo puede hacer en nuestra vida, para que cumplamos su propósito, para que le sirvamos, pero con un corazón lleno de gozo y con toda la alegría para estar delante de Él. Hemos visto esta noche, hermanos, que Dios prepara nuestro camino usando todos los medios necesarios: tormentas, gusanos, peces, lo que haga falta, Dios lo va a usar para preparar nuestro camino. Pero en segundo lugar, hemos visto que Dios prepara nuestro camino con un propósito: que nosotros cumplamos el plan que tiene en nuestras vidas. Esta noche hemos desarrollado dos grandes verdades de las Sagradas Escrituras. La primera se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios significa que Dios mira todas las cosas, pero no solo las mira, sino que trabaja para que sus planes se cumplan. Hay gente que cree que Dios está allá y dice: yo aquí me desentiendo, ¿verdad? Y vean cómo salen. No, Dios está trabajando todos los días. Él está llevando sus planes a cumplimiento. Esa es la providencia de Dios. Y hemos visto también la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere sobre todas las cosas, sobre las fuerzas naturales, sobre el mundo de las plantas, sobre el mundo animal. Todo está bajo el control del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún lo más pequeño que suceda en su vida, Dios lo ha permitido para un propósito. Él es como el director de la orquesta que armoniza todos los elementos para una melodía. Dios organiza todas las cosas de su vida para llegar a conocer el propósito que Él tiene para usted. Y sabe, hermanos, lo mejor de todo es que vivir en el propósito del Señor es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada mejor para su vida. No hay nada que le vaya a llenar más, no hay nada que le haga estar más satisfecho, no hay nada que le haga vivir plenamente. Por eso Jesús dijo: he venido a darles vida y vida en abundancia. Por eso Él dijo que de su interior brotarían ríos de agua viva.
porque ese es el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué provocan estos atributos del Señor en nosotros? El deseo de adorarle y gratitud, porque en su soberanía Él nos miró a nosotros y nos ha llamado para ser parte de su reino. Ahí donde está, quiero invitarle a que podamos meditar por unos minutos, pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro, mientras los hermanos del Ministerio de Alabanza nos ayudan acá al frente. Ningún mal que ha ocurrido en nuestras vidas proviene de Dios. Pero de alguna manera en su soberanía Dios ha permitido que algunas cosas malas sucedan en nuestra vida. Aún de esas cosas malas, Dios las transformará en algo precioso en su vida. Es lo que José le dijo a sus hermanos después que lo habían vendido, que lo habían hecho ser un esclavo, pasar por prisión, ser separado de su familia. Pero José al final les dijo: ¿saben qué, hermanos? Ni se preocupen, porque ustedes no fueron los que me trajeron acá, fue Dios quien me ha traído hasta este lugar para que yo ahora sea la persona que soy acá, el segundo hombre más importante de la nación más grande del mundo, y estoy acá para salvarles la vida a ustedes, para salvarle la vida a mis padres, y aunque José quizás no lo entendía del todo, para preservar la familia y el pueblo de donde nuestro Salvador Jesucristo iba a nacer. Aún de algo que parece tan malo y que es producto del pecado del mundo, del mundo caído, de nuestras malas decisiones, aún en medio de todo eso, Dios rescata nuestras vidas y lo malo lo transforma en algo bueno. Esa es la providencia de Dios sobre nuestras vidas. Y eso, hermanos, nos lleva a adorarle a Él. A decir, aún en medio de las dificultades y de todo lo que podamos enfrentar, decir: Señor, yo no entiendo, no sé por qué está sucediendo esto, no sé por qué en mi vida, pero quiero creer que tú estás en el trono y que tú haces todas las cosas por el bien de aquellos que son llamados de acuerdo a tu propósito. ¿Qué tal si esta noche, para concluir esta meditación que hemos tenido en el Señor, expresamos este